morning everyone. Buenos días a todos. Hoy día vamos a entrar de lleno en la materia de inglés, pero estoy segura que les va a ayudar, ¿sí? Entonces, hoy vamos a entrar a profundizar la gramática, pero no se asusten, por eso les puse Getting to know the language, conocimiento y manejo de la lengua. En español decimos más idioma, pero aquí les voy a empezar a dar unos pequeños tips y consejos de cómo entender un idioma como el inglés, que tiene una estructura bastante simplificada si comparamos con el español, pero aún así podemos ir poco a poco entendiendo si sabemos cómo se ordenan las ideas en inglés. ¿Ok? Les he anticipado cuando decimos no. Aparece un don't worry, don't panic. Solo la palabra no la escriben solo, la escribimos con don't, dependiendo la palabra que continúa, si es un verbo, como el verbo to be va a cambiar un poco, ¿ok? Vamos a empezar entonces. Esta clase es para ir entendiendo, les decía, un poquito del idioma, formalmente. No se preocupen, porque esto es gramática y la gente se asusta con gramática. Por eso he puesto conocimiento y manejo de la lengua o el idioma. En otras palabras, gramática. Cómo se ordena un idioma como el inglés para que podamos ir identificando qué dice según el tipo de palabra. Hay algunos tips porque el inglés es bastante práctico, mucho más práctico y estructurado y matemático en términos, si comparamos con el español. Pero podemos ir entendiendo algunas cositas si ponemos atención a lo siguiente. Miren qué bien. Empezamos. Getting to know the language. Conocimiento y manejo de la lengua o el idioma. Para conocer la lengua inglesa hay muchos aspectos que tenemos que considerar. Entonces, para estudiar, que debemos estudiar en realidad más que considerar. No son tantos aspectos. Pongan atención que les voy a dar algunos atajos a esta gramática del español, del inglés, poco a poco para ir aprendiendo, a veces con diccionario en mano. Esta palabra significaba este tipo o este significado y no el segundo significado, ¿ok? Vamos a empezar entonces, debido a eso de los aspectos, empezamos con un grupo de palabras que en gramática vamos a llamarle verbos. A esos verbos, en muchas ocasiones, los podemos identificar como palabras que muestran una acción. En otros casos son un estado, pero la mayoría podemos identificar verbos, ¿cierto? Si no recuerdan eso de la escuela o tiempo atrás, cuando alguien dice verbos, les voy a ir dando algunos tips para identificar dónde está el verbo. En esta clase vamos a aprender una pequeña estructura del inglés que me permite decir, si esta palabra aparece, lo más probable es que está el verbo al lado. Entonces, independiente de que tengan dominio de la gramática, el rol que juega este verbo o esta palabra es bastante importante. Les voy a mostrar por qué. Dice, ¿por qué estudiamos los verbos? Porque si vemos un solo verbo en inglés, ya tenemos una oración. La oración más pequeña, aprendemos que son palabras claves para entender un idioma. Y ya aprendimos esta, miren. Play, ¿recuerdan? ¿Alguien recuerda qué significa play? Significa play, jugar. Basta ver la palabra play, jugar, para saber de qué vamos a hablar, ¿cierto? Siguiente, eat. ¿Alguien? Si van diciendo ahí en la sala, es importante, no importa que no lo alcancen a escribir en el chat, ¿qué significa eat? Comer. Así que papel y lápiz a escribir primero, play, jugar, eat, comer. Luego speak English. Muchas personas dicen, I speak English, y no saben que están utilizando el verbo hablar. Solo entienden que es inglés, pero la palabra speak tiene menos notoriedad. Siempre la acompañamos al decir hablo inglés. I speak English. ¿Sí? Speak, hablar. Siguiente, live. Live significa vivir.
Cuidado con decir live, que es lo que aparece en los televisores a veces en la esquinita para decir que está en vivo. Se relaciona, pero no es la misma. Live, entonces, como verbo, en el televisor va a ser diferente, dice live, se escribe exactamente igual. Vivir, muy bien. Y vamos con esta siguiente, notice. I'm sure, estoy segura de que esta sí lo recuerdan. A ver si alguien recuerda la palabra notice. Suena una palabra en español, pero hay otra más precisa para traducir notice. Jimena, Joana, ¿se recuerdan qué significa notice? Notice significa notar, ok, avisar, poner en aviso. Entonces, ¿recuerdan de las advertencias? Notice aparecía, mirar, ponga atención, ok. Muy bien, Joana. Siguiente. Open. Este es uno de los verbos más comunes del inglés. Muchas personas lo utilizan para hacer la broma. Open the door, close the window. Y aún así entendemos que hay que hacer con door. Open then sería abrir. Muy bien, Joana. Justo a tiempo. Justo al cambiar, alcanzaste a escribir. Open es abrir. Continuamos con keep out. ¿Recuerdan la semana anterior en que pusimos una persona en el pasto, pisando el pasto, o una señal de advertencia donde hablaba de keep out o keep off? ¿Alguien recuerda qué significa keep out? Estaba en la tarea, estaba en los ejercicios que hicimos. ¿Alguien? Excelente, Joana. Mantenerse alejado, de hecho tal cual. Muy bien, me alegro que estén recordando palabras de las clases anteriores. Eso significa que poco a poco se van construyendo su diccionario mental aquí de palabras que vamos estudiando. Finalmente, enter. Enter, estudiamos la palabra enter y además la aprendimos con un significado diferente al que podría aparecer en español esta palabra. ¿Alguien se recuerda? Enter information in the computer, enter a place, entrar, otra opción más similar a entrar, que es más apropiada porque cuando pongo información en el computador y presiono enter, ¿qué es lo que hago? Ingresar, chicas. Así que escribir enter significa ingresar, también entrar, pero información suena un poco confuso si solo digo entrar información. En cambio, ingresar a un lugar, enter a place, o ingresar información tiene más sentido. ¿Ok? Entrar no está malo, si lo entienden, va a dar la idea general. Entonces, de estos verbos, vamos a ir a algo que ya tiene cara de gramática. Y es un poco lo que la gente dice, no, gramática es un poco aburrido, pero nos ayuda. La gramática está para ir organizando estas ideas que podemos aprender por separado. Miren lo que dice acá. Cuando usamos un verbo, entonces lo asociamos a una persona, en este caso, yo o tú, y luego él o ella, dependiendo de la situación, y acá les agregué otra persona. No es una persona en realidad. Puede ser un objeto, pero también puede ser un animal. Cuando él o ella decimos objetos femeninos o masculinos, no importa, o animales, nos vamos a referir a un eso, que en español no lo usamos, decimos el verbo directamente. Es sábado, por ejemplo, it is Saturday. Está lloviendo, no utilizamos más que el verbo es, está, viene algo, viene el tren, entonces viene, no tiene eso viene. Pero en inglés sí necesito escribir una palabra, y esta palabra acá, it, es lo que va a aparecer cada vez que me refiero a un objeto o un animal, o incluso un evento abstracto como Christmas. It's Christmas. Entonces, vamos a aprender que estas palabras, y ahora yo me voy a poner aquí para cubrirlas, va a tener un alternativo en inglés. Solo él o ella va a tener diferencia en inglés. He or she, masculino, femenino. Y este de aquí va a ser ambos, masculino o femenino, solo para objetos, animales y eventos. Finalmente arriba, nosotros,
they. Oh, perdón, ahí está, hay un error. Nosotros debería decir we, ¿sí? W-E. Escríbanlo, chicas. We. Ellos y ellas es un they. Entonces, el primero es un error ahí de tipeo. Nosotros, we, W-E. Ellos y ellas, sí es la palabra they. Finalmente, ustedes, lo vamos a decir you, igual que la palabra tú. Entonces, tú, informal. Usted, formal, aún sigue siendo you. Y en plural es lo mismo. Vamos a ver entonces. Este sujeto puede ser una persona, a este verbo le vamos a agregar una persona, un objeto, un animal o un evento. Y a eso en gramática le vamos a llamar subject o en español sujeto. Este sujeto puede ser persona, animal u objeto abstracto o concreto cuando hablamos de money o el dinero. También es un sujeto, pero es abstracto. Y la primera vez que mencionamos este sujeto, normalmente usamos el nombre. Podemos decir Nicolás, Marcela, son primos míos, pero la casa, el gato, la Navidad. Y las siguientes veces vamos a decir una de estas palabras. Si yo hablo de Marcela, voy a decir ella. Y si hablo de Nicolás, voy a decir él, porque ya mencioné el nombre una vez. Lo mismo que si digo el gato, eso, o el gato y lo reemplazo. Bebe agua, el gato. No tengo que repetir la palabra del gato todo el tiempo, pero aún así es la opción y en inglés siempre tengo que escribir uno de estos. Vamos a ver entonces. Gramática toma un tiempo digerirla. Entonces les voy a presentar una idea para que puedan ir entendiendo cómo es que estos sujetos reemplazan a una persona o un animal o el nombre. Cuando eso sucede es que le vamos a llamar personal pronouns y aquí es donde les voy a explicar. Vamos a suponer, let's suppose that we give one color to each person that makes the action, that performs the action. Vamos a suponer que vamos a dar un color a cada persona que realiza la acción. Persona, color, persona, animal, objeto o evento, ¿ok? Miren lo que va a pasar. Si yo tengo esta palabra yo, que es gramaticalmente un pronombre personal, pero hablo de una persona, le voy a asignar el color red. Entonces aquí, mucha atención, vamos a ir practicando, igual que en otro ejercicio, clases anteriores, los números. Vamos a insertar los colores, que nunca está de más aprenderlos o recordarlos, pero los vamos a asignar uno a cada persona. Luego tenemos tú, y mire lo que va a pasar. Which color is that? ¿Qué color tenemos ahí? Mientras lo escriben, yo les voy a dar la idea. Yellow. Entonces, el color es yellow. Y aquí me voy a mover un poquito. Tenemos usted. Y usted va a tener, ¿qué creen? Yellow. Entonces, vamos a asignar el color amarillo, yellow, a tú y al usted, a los dos. ¿Por qué? Ya van a ver por qué. Vamos a dejar esos dos juntos entonces. Y otra vez acá, ustedes, les voy a poner el yellow. Entonces, tú, usted y ustedes va a tener yellow. Y se van a recordar después por qué. Él lo voy a dejar como un blue. Color blue. Ya tenemos red, yellow and blue. Y fíjense después qué va a pasar acá con ella. Ella tenemos que es un blue too. También es blue. Y lo voy a dejar acá. Nosotros entonces, ¿será blue? ¿Será yellow? ¿Será red? No puede ser ni blue ni yellow porque nos faltó algo. Cuando hablábamos de objetos, entonces tenemos él y ella van a quedar con azul, blue, y nos faltó ese él o ella que se refiere a objetos. En este caso, en vez de eso, le vamos a poner algo y también va a tener el color blue. Ahora sí vamos a nosotros, que no se les olvide, él y ella no solamente son persona y cualquier otro sujeto va a ser un it, un algo en español. Nosotros entonces, ahí tenemos algo o eso. Y a nosotros les vamos a asignar otro color.
Y ese otro color es orange. Seguimos con ellos y les voy a asignar red, yellow, blue, ¿alguno de estos colores? Orange. Otro color, porque es otra persona. Green. Ellos y ellas van a tener el mismo color porque sí se usa la misma persona. Green. ¿Ok? Hasta aquí entonces les presento las personas que le llamamos subject. Cuando no son personas vamos a tener un pronoun, un pronombre específico para eso y cada uno va a tener un color así diferente porque miren lo que les voy a presentar. Yo en inglés es un I. Tú, usted, es un you. He and she, tenemos he, él, she, ella, va a ser la palabra en inglés para estas personas, estos pronombres. Finalmente, eso es un it. Conservan el mismo color, es cierto. No es la misma persona, es cierto, pero tienen mucha relación, entonces los asociamos al mismo color. Miren acá, entonces esa es la palabra que les mencioné, faltaba corregirla en la unidad anterior. Entonces, nosotros es otro color porque es otra palabra, we. Ojo que si hay personas que tienen, por ejemplo, un animal, un perrito, un gato, y es parte de la familia, algunos le pueden decir he o she, entonces estos van a estar asociados o relacionados. Puede ser que un it pase a ser un he o un she, ¿ok? Seguimos acá entonces. Nosotros es un we, ellos es un they, ¿y qué creen? Ellas también. Entonces, ambas personas van a ser la misma palabra. Y finalmente, ustedes, usted y tú es la misma palabra. ¿Se fijan entonces con los colores? La idea es que asocian la forma en que estas palabras reemplazan un pronombre o una palabra en español como es los sujetos que estamos estudiando. ¿Ok? Vamos aquí. Solo para repasar, yo le decimos I. Y fíjense que si es yo más otra persona, sumamos un nosotros, que es un we. Si solamente la persona tú, you, suma a otra persona, aunque sea usted formal, esa otra persona, ustedes, es la misma palabra, you. Entonces puedo asociar por pares de a dos los grupos de palabras plural por acá y singular por acá. Un yo es singular y un nosotros es plural, o sea, más de una persona aparte de mí. Y tiene que incluirme de otra forma, no va a ser we. Vamos a seguir. He. Tenemos que es un he. Él es un he. Ella es un she. Y acá, eso, ¿recuerdan qué palabra era? Era azul, ¿cierto? Pero era otra palabra, it. He or she, en plural, ambos van a tener la misma traducción, they. Entonces, ellos y ellas, they. Miren qué va a pasar aquí. Esta explicación la organicé de esta forma en columnas, solo para que puedan destacarse los verbos. Vamos a leer porque esto les explica un poco volviendo a los verbos y los pronombres. Para conocer la lengua inglesa, tenemos que estudiar muchos aspectos. Lo mejor es si empiezas por un grupo de palabras que en gramática llamamos verbos. Este grupo juega un rol importante. ¿Se recuerdan entonces? Esto lo leí al inicio. Es el mismo texto, pero lo organicé así para que vean los verbos. Conocer, tenemos que estudiar, empiezas por, llamamos, juega. Entonces, este grupo juega un rol importante cuando quiero aprender un idioma. ¿Por qué estudiamos los verbos? Estudiamos, quiero aprender, porque si vemos un solo verbo, como la oración más pequeña, que son palabras claves para entender la idea general, estoy entendiendo la idea en inglés. Miren lo que voy a hacer acá. Si yo saco todo el resto de las palabras y solo selecciono los verbos, miren lo que va a pasar. Conocer,
papel y lápiz a escribir estos verbos que empiezan a integrar el vocabulario que tenemos para clases. Conocer, to know. Y lo voy a escribir con to. ¿Por qué? Porque termina en er y no estoy conjugando, no estoy cambiando el verbo según persona. Es solo el verbo neutro. Verbo neutro en inglés va a empezar siempre con to. Tenemos, es importante recordar que tenemos, se basa en la persona nosotros y ahí sí aparece we have to. We, nosotros, tenemos que, no es igual a tenemos que lo usamos para obligaciones, have to, que no es lo mismo que tener. Luego, estudiar, study. Ya tenemos 3 verbos, además de los que estudiamos al inicio de la clase. ¿Ok? Miren aquí entonces, empiezas por. Muy importante acá. Cada vez que hay una pequeña preposición o palabrita después del verbo, vamos a asociarlo a ese verbo. El verbo empezar siempre se acompaña de la palabra por, ¿sí? Tú empiezas, identificamos que empezar incluye el tú. Empiezas, de otra forma diría empiezo o empezar. Si dice empiezas es porque hablamos de un tú. Y lo vamos a traducir como start by. Entonces, empiezas, tú empiezas, you start by. Seguimos allá arriba. Llamamos, identificamos que viene con la palabra nosotros. Nosotros llamamos, we call. Juega, algo o eso juega. Y miren lo que les vengo anunciando de hace poco en la clase, it. El it junto a la palabra juega, it play, además necesita la S, it plays. La única señal de conjugación que un verbo cambia en inglés es con la S, con el it. Por eso es muy importante identificarlo. Queremos, nosotros queremos, we want to. Pero en español, miren cómo aparece. No hay un to, no hay ninguna palabra extra. En inglés sí. Solo el verbo queremos tiene 2 palabras. Want to. Y la palabra aprender, learn. Por aquí tenemos estudiar. Y teníamos arriba we study, nosotros estudiamos. Tenemos acá el nosotros. Y aquí el estudiamos. ¿Y cómo va a quedar eso? We study. ¿Se fijan que hay una relación con el de arriba? Vemos, verbo ver, con nosotros, we see. Les recomiendo que escriban estas palabras, si pueden revisar el video luego, las palabras en inglés, porque son verbos que vamos a ir poco a poco integrando. Aprendemos. ¿Dónde estaba el verbo aprender? Por aquí. Nosotros aprendemos. ¿Cómo creen que va a decir? Solo aprendemos, sin querer aprender. We learn. ¿Hay conjugación? ¿Cambian los verbos? No, por eso es muy importante que escribamos las palabras de persona. Si no está la persona, no vamos a poder traducir el verbo. Tenemos la palabra son, y ahí nos vamos a detener luego porque sí cambia un poquito. Ellos, they are, ellos son, ¿sí? Finalmente el verbo entender, understand. Y le voy a agregar esta palabra previa para entender, porque si se fijan en español, cuando tenemos preposiciones para o por y después viene el verbo, eso se neutraliza, el verbo nunca lo conjugo. Entonces, en inglés, esa neutralización del verbo, miren cómo va a quedar. To understand. Solo con la preposición to. Ninguna otra preposición logra el verbo así. ¿Ok? El verbo que les había mostrado. Y miren cómo les voy a resumir lo que les explicaba del verbo. Verbo play. Pronombres. I, you, he, she, it, we, they. ¿Qué va a pasar? ¿Cambia el verbo? Observen bien, solo unos segundos, Jimena, Joana. Cambia el verbo si le agrego la persona. Como en español, yo juego.
No cambia el juego. Tú juegas, el final del verbo no cambia. Por eso es muy importante que la acción o el verbo vaya acompañado de la persona, así yo puedo entender la traducción más precisa en español. Lo único que nos pide el inglés que, atención, en presente, con he, she, it, y no en negativo, no en pregunta, solo en afirmación. Son 3 reglas. Presente, he, she, it, afirmación. Voy a necesitar una S en el verbo. Eso no es plural, solo es una marca de presente en el verbo en estas 3 personas. Es lo único que nos pide el inglés para conjugar verbos, ¿ok? Miren qué va a pasar con otro verbo acá. Verbo eat. Nuevamente, eat. I play football, I eat a sandwich. No cambia el sándwich, no cambia eat, no cambia nada, porque el verbo no modifica nada más que con estas personas. Miren acá. Entonces, he eats, she eats, it eats, es lo único que nos pide el inglés. Poner atención, al igual que acá en fútbol. Plays football, she plays, it plays, he plays. Es lo único que va a aparecer. Un verbo con S, no es plural, solo es la marca de él, ella y eso. Verbo live, como había escrito anteriormente Jimena, vivir. Tenemos verbo jugar, verbo comer y verbo vivir. Si se fijan, ya estamos viendo oraciones en inglés. Solo por entender el verbo jugar, fútbol, es igual que en español. Sandwich es igual. Entonces, Santiago, solo necesito saber verbo play, verbo eat y verbo live y voy a tener una idea general. Puede ser que no entiendo exactamente, pero voy a entender de qué estamos hablando. Hablamos de jugar fútbol, de comer un sándwich y de vivir en Santiago. ¿Oí? Ahí me faltó la O en Santiago, mis disculpas para nuestra ciudad. Finalmente les muestro verbos que podrían haber aparecido antes. Like, gustar. Work, trabajar. To read, leer. To drink, beber. Y to go, ir. Les puse ejemplos más reales en que estos verbos junto a la persona solo va a exigir she reads y todo el resto solo escribo el verbo drink, que significa beber, más la persona y ya puedo más o menos entender. Gustar, I like swimming, me gusta nadar. Swimming sería otro verbo, pero es como en segunda posición, no lo vamos a estudiar todavía. Me gusta nadar. You work hard, tú trabajas duro. She reads books, ella lee libros. Y acá, we drink coffee, nosotros bebemos café. Finalmente, they go to the gym, ellos van al gimnasio. Del verbo ir a van solo es la misma palabra ir, pero por estar acompañados de la persona lo traduzco como ellos van. ¿Ok? Hasta aquí nuestra clase entonces. Gracias por poner atención. Thank you very much. Les voy a seguir recordando estas reglas. No se preocupen, es solo la primera vez. Y cada vez que veamos un texto, la próxima vez sí les voy a decir, ese es un verbo y lleva ese porque va acompañado de estas personas. ¿Recuerdan? Una y otra vez recordando estas pequeñas reglas, vamos a poder identificar con diccionario en mano o con glosario o vocabulario que ya hemos aprendido más rápido el texto. ¿Ok? Nos vemos la próxima semana. Thank you very much for your contribution, your attendance and your attention. Gracias por su contribución en esta clase, participaron muy bien, su atención y su ayuda. Entonces, a participar siempre, a revisar los videos y cualquier tarea pendiente la hacen llegar con la monitora. ¿Ok? Bye bye, see you next Saturday.